Hola amigos, ¿cómo están? Buenas noches, muchas gracias por acompañarnos en Somos. Hoy estoy con una amiga que le conozco desde muy chiquita y es las cosas del destino, digo, y las cosas de la vida que nos van poniendo personas en el camino, en los cuales vas compaginando muchas cosas y te vas encontrando en los momentos justos. Yo le encontré en uno de sus retos que realmente me ayudó mucho y me encontré a mí mismo y creo que fue una parte fundamental de hace un par de meses de irme encontrando a mí mismo, encontrando cosas que tal vez buscas afuera y total que las tienes adentro. Paz Carrión, terapeuta de parejas, psicóloga clínica. Muchísimas gracias por acompañarnos, por estar aquí. Ya hace varias semanas que veníamos conversando para hacer este podcast y a veces muchos piensan que los podcasts están súper preparados, como que producidos, y creo que más bien son espacios en los cuales vamos fluyendo con lo que vamos conversando y lo que vamos sintiendo más que todo. Así es que Paz, bienvenida, muchísimas gracias a Somos y gracias por estar aquí. Muchas gracias, Eduardo. Para mí siempre es un honor el hecho de que alguien te dé audiencia y te dé palabra. Debe ser un momento para agradecer mucho y saber que ojalá y este canal tenga algo bueno que decir y algo bueno que aportar. Así que muchas gracias por la consideración. A ti, empecemos. Te había conocido en redes, estabas haciendo algunos retos y creo que eso es importante. Creo que la ayuda, sobre todo a parejas que cuando yo veía en redes hace años, uno como que tiene eso de que me servirá, no me servirá, qué es lo que viene, qué habrá atrás de eso, realmente lo necesito, no lo necesito, cuándo es el momento de llamar, de ponerme en contacto, porque uno pasa, creo que por procesos, y eso hemos conversado contigo, como que son procesos como que, no sé si iguales, pero que vamos pasando ciertas cosas, los seres humanos y en pareja también. ¿Cómo llegaste a este momento de hacer terapia de pareja? Empezar desde este punto, ¿cuál fue tu momento en el cual dijiste, sí, va por ahí, esto es lo que siento y esto es lo que yo tengo que aportar al mundo? Uh-huh. Bueno, la verdad es que en un inicio, cuando estaba ya en los años finales de mi carrera de psicología, yo estaba segurísima de que iba a trabajar en adicciones. Era un tema que me apasionaba un montón. Empecé a buscar prácticas preprofesionales dirigidas justamente a clínicas de adicciones, modelos de adicciones, etcétera, sin pensar realmente que la vida me iba a ir poniendo en otro sitio y en otro lugar. Y a medida que iba en este tema de las adicciones me daba cuenta que, bueno, si bien es una zona de trabajo terapéutico súper interesante, pero también muy frustrante, porque realmente no todas las personas con adicciones se curan y tienen muchísimas recaídas. Eso fue una de las cosas que me frustró bastante. Terminé como dije, bueno, voy a terminar la tesis, lo hice en poquito tiempo y yo estaba como súper jovencita, ¿no? Y en eso a mí me encantaba siempre escribir, o sea, es como que ya esto de la palabra y el poder ir poniendo en frases se daba mucho en mi familia materna. Y ya el último año antes de ser psicóloga yo ya empecé a escribir en ese tiempo en Facebook. Entonces, hablaba así sobre temas de ansiedad, hablaba sobre depresión, hablaba sobre un montón de cosas, como tratando de aportarle a la comunidad para que sepan lo que es. O sea, yo aprendía y quería como que transmitir ese mismo aprendizaje que me apasionaba. Y en eso tengo mi investidura, pongo la típica foto de posteo con el birrete y el título que te sientes como súper orgulloso y te explota el pecho de la felicidad. Y en eso me escribe alguien y me dice, ya tienes tu consultorio, yo me quiero atender contigo. Yo sí, pero si estoy recién graduada, ¿cómo te vas a atender conmigo? Y la verdad es que en eso me acuerdo que le mostré el mensaje a mi mami y le dije, vea mami, ¿qué hago? Porque la verdad no tenía un plan fijo. Yo sabía que me quería ir de maestría, pero también estaba enamorada en ese momento y decía, bueno, tal vez que quede para despuesito y así coordinamos para irnos juntos a estudiar, él su maestría y yo la mía. Y en eso me dice como, ¿y por qué no? Pues hijita, si vos eres súper pilas. Y eso me gustó porque había la mirada de una mamá que confió en mí. Uh-huh. Yo no confiaba en mí, pero ella claro. Sí confió en mí. Y le digo, pero si soy guauta, o sea, ¿cómo voy a atender a alguien? Me parecía que era
como exponerme frente a algo tan grande que es cuando un ser humano te habla sobre su malestar. No hay cosa más profunda que esa. Entonces, en ese sentido dije, bueno, voy a confiar en mí, por algo será. Y le pedí a mi ñaña que ya tenía su empresa en ese tiempo y trabajaba en el centro y era una casa como de esas grandes. Entonces le digo, Gaby, bueno, tengo mi primer paciente, ayúdame, dame un huequito. ¿Sí? Y literalmente me dio un huequito en su empresa. Era una bodeguita que tenía, entonces sacamos las cosas. Me compré el escritorio y una planta, porque todo psicólogo tiene una planta. Así que me compré mi plantita, 2 sillas, utilicé un escritorio viejito que tenía en mi casa y ya estaba mi consultorio. Entonces dije, bueno, voy a experimentar a ver si es que puedo ser capaz. Y tenía 22 años, empecé a ser psicóloga en ese momento, recién cumplidos, me acuerdo. Y nada, pues ella, mi primera paciente, luego le recomendó a alguien más, ese alguien más le recomendó a alguien más. Y poco a poco iba teniendo un poco más de pacientes en la semana hasta empezar a tener ya mi agenda llena. Tan llena que hace unos años, ya con todo el recorrido que se ha hecho también en redes, llegué a tener una lista de espera de 2 años, que para mí era una locura, porque imagínate, me siento mal y esperar a que en 2 años después te atienda la psicóloga, casi como el IES, o sea, terrible. Entonces, finalmente cambié ya la metodología y ahora lo que hago es a través de mis historias, saco un cajoncito, pongo los días que tengo libres, la hora, y la primera persona que logra tomarlo, pues empezamos la terapia, porque dije, no puede ser que o sea, no es mi intención, es lo que tocó, pero no creo que sea humano esperar tanto tiempo para hablar. O sea, sí es cierto, porque a mí me pasó, ¿no? Hicimos el reto Sensitive y el siguiente día uno se siente tan, de las cosas que te pasan, como que tan, no sé si es la palabra profundizado, pero te llegaste tanto internamente que decía, tengo que contarle a La Paz lo que me pasó ayer. Y claro, y dice, claro, comunícate con, y yo me comunico con, y me dice, sí, tienes a 6 meses. Yo, sí, 6 meses ya me olvido todo lo que me pasó. Y sí es cierto, pero bueno, sí hemos hecho un proceso importante y que estamos hablando de que a la larga yo siento de lo que tú me estás contando. Primero, que claro, las redes sirven para todo y para cosas muy buenas, en las cuales puedes transmitir muchas cosas positivas a la gente, a los seguidores, a la comunidad. Puedes compartir muchas cosas que estás sintiendo que normalmente uno no lo puede hacer, pero siento más allá de eso, que a los 22 años tú ya tenías luz. Y creo que eso es diferente y es, creo que importantísimo también comentarlo, que cuando uno siente a alguien con luz, eso atrae, porque es como un faro en la oscuridad que dices, voy a ir por ahí, no me importa la edad que tenga, no me importa si tiene experiencia o no, pero yo siento que esta persona me puede ayudar en lo que estoy viviendo este momento, y creo que de lo que la experiencia que cuentas es un poco lo que viene, y esa luz se va transmitiendo, ¿no? Es como que voy transmitiendo la luz, y eso se va ampliando, y llegamos ahora, y luego de eso, ¿cómo llegas a decir, bueno, este es mi camino, ya no las adicciones, sino que el camino que estoy siguiendo ahora es como que el destino que me marcó, o la vida me fue poniendo este camino en el cual está siguiendo? Bueno, pasa que cuando haces terapia individual, el 80% de los pacientes que vienen a tu consultorio te hablan del amor, te hablan de las relaciones de pareja. Entonces yo inicié con mi consultorio, pero los pacientes empezaron a hablar de este tema. Y sin duda, si tú empiezas a hacer terapia, tienes que saber sobre terapia de pareja. O sea, si eres un psicoanalista o psicoterapeuta que está haciendo este proceso terapéutico, indudablemente tienes que saber sobre esto. Entonces yo me daba cuenta que ese 80% de gente que siempre venía hablando del malestar que les estaba dando porque no encontraban el amor, o porque no estaba funcionando esa relación, o porque no se sentían valorados, etc. Poco a poco ahí yo empecé como a ir estudiando mucho más. En esto me ha dado muchísima luz el psicoanálisis. Para mí siento que es un enfoque tan rico, con tantas herramientas, con tantas cosas, que empecé a estudiar cada vez más. Y algo que tú decías, tal vez tú tenías luz. Yo creo que la fórmula del éxito es que cuando tú amas lo que haces, indudablemente le pones tanto amor que eso termina iluminando la vida del otro.
Entonces yo amaba lo que hacía, no tenía problema en trabajar la cantidad de horas necesarias. De hecho, hubo un tiempo en que dije, no, no basta, no puedes trabajar tanto, porque yo amaba escuchar a mis pacientes, verlos cambiar, verlos modificarse, ver cómo vienen con un semblante y terminan siendo distintos. O sea, vienen con un semblante apagado, triste, sin creer en sí mismo, y se van distintos. Entonces, realmente me encantaba, y como te digo, siempre estaba el tema de la pareja ahí, estaba presente. Y eso, tengo que ser sincera también, algo resonó en mí. Yo soy hija de padres divorciados. Entonces, el rato como que tocaban esa partecita de mí que en el psicoanálisis decimos que nosotros ponemos nuestro inconsciente al servicio del paciente. ¿En qué sentido? En que, como lo es un bisturí para un médico, nuestro inconsciente y la personalidad es para el paciente, hablando de los psicólogos. Entonces, cuando yo ponía eso al servicio de mis pacientes, yo sabía que había algo que estaba tocando en mí. Ventajosamente hice algo que el psicoanálisis te obliga, y está muy bien hecho porque es la parte ética del psicólogo, y es que tú vas a poder ser buen terapeuta a medida que te trabajes a ti mismo. Es decir, que tú no puedes influenciar en tus pacientes con tus cosas, ni puedes vivir a través de ellos con tus frustraciones o a través de ellos con tus proyecciones. Sería lo peor que puedas hacer. Entonces, obviamente, yo hice ya un proceso de terapia antes de ser terapeuta, más o menos de 1 año y medio a través del psicoanálisis. Yo sabía que esa herida estaba bastante sana y cicatrizada, pero no por eso dejaba de hacerme sentido. Cada vez que yo lograba que una pareja esté junta y que esos niños puedan tener a sus padres juntos, mi niño interior saltaba de la emoción. Entonces eso le empezó a dar muchísimo sentido a todo lo que yo hacía. Entonces, lo que estoy entendiendo en el fondo es que también vino este espacio a sanarte a ti. Tal vez tu inconsciente fue el que fue llamando y diciendo, voy a ir por acá porque tengo que ir sanando yo mismo. Y son cosas que nos pueden ir pasando en el día a día. En tu caso, en la psicología, en las personas que tal vez vivimos experiencias parecidas, o viven experiencias parecidas, o tal vez diferentes, tal vez hay situaciones en la vida que también se ponen para ir sanando, y a veces uno no las escucha o no las ve, tal vez no les profundiza tanto, sino que las deja pasar. Y qué chévere que uno pueda decir que uno también puede ir sanando con la experiencia y con el amor que uno le va poniendo a las cosas que hace. Yo creo que también una de las cosas más difíciles para una psicóloga o psicólogo es tal vez no influenciar lo que dices tú, de tantas cosas que uno tiene, de tantos dolores que tiene, frustraciones que tiene en la otra persona, y que tal vez la otra persona tiene que hacer lo que yo hubiera imaginado que tenía que hacer con mi vida, o que tal vez mis padres debieran haber hecho. ¿Cómo haces para no incluir dentro de tu terapia algo que tal vez no te pertenece, que creo que es súper duro, o algo que tal vez no te pueda llegar para que te pueda afectar también? ¿Haces también procesos de terapia externos, haces procesos de terapia personales tuyos, para que esto de aquí sea como que, si esto es mío y esto no me pertenece? O sea, y que no me pueda afectar también en mi relación. Sí, definitivamente. No solo que en ese momento yo hice mi proceso de terapia, sino que durante todos estos años de ser terapeuta siempre tengo mi proceso paralelo. Yo actualmente hago igual un proceso de corte psicoanalítico, y este rato ya estamos en una sesión cada 15 días, pero fíjate, hablamos de años de conocimiento, claro, y no me dejo de conocer. Y sigo trabajando constantemente porque de esa manera siento que soy tal vez un canal más limpio para mis pacientes, que sé que de alguna manera estoy analizando todo el tiempo cómo yo me siento para no influir en ellos, y que lo estoy cuidando como así, como un campo muy estéril, tal cual y como los médicos lo hacen. Pero no todos los psicólogos lamentablemente hacen eso. Hay muchas personas que van a la carrera de psicología justamente tratando de sanarse, pero puedes tú seguir 10 años de conocimiento y no te vas a sanar, porque justamente no son los libros ni la teoría lo que te sana es ese vínculo con tu paciente, a través de ponerle play a ese discurso, esa palabra, a quién eres, qué quieres, qué miedos tienes, etcétera, que es eso lo que te va a dar realmente una sanación. Pero pues no sé, cómo estudiar tantos libros o tantas cosas, pero nunca vas a encontrar realmente una respuesta, porque no está fija en ti, porque no es tu historia personal la que está hablando, sino estamos hablando de estudios, de estadísticas, de técnicas, de teorías, pero no estamos hablando de ti. Claro, el camino es como que personal, ¿no? Ya la parte psicológica es como que la ayuda
Y yo, algún rato que estábamos en terapia con la Paz, le decía, yo no sé qué pasa, pero llego acá y hace un... Y después de una semana, dice, sí, claro, después de una semana, y ven, pero parecía que no hice nada. Y total, que es como que esa conexión que vas teniendo, cómo puedes escoger o cómo puedes sentir que la psicóloga o psicóloga es la correcta para ti. Realmente creo que hay algunos pequeños secretos o sensaciones que tú puedes saber si es que es para ti. Uno, la verdad es que la primera impresión cuenta mucho. El rato que tú te vas de esa primera cita y sientes que pudiste en esa primera cita tener un nivel de confianza de nunca le había contado esto a nadie, o que dices al final de la sesión, me siento tan aliviado después de esta hora de terapia. Quiere decir que tú te sentiste cómodo, y eso es algo de lo que tu inconsciente va percibiendo, y no solo es en cuestión de la palabra, sino es hasta en el lenguaje no verbal, y tiene que ver mucho con tu intuición. Entonces, si vos sientes que esa persona es como cómodo y estás en un lugar seguro para poder decir lo que quieras decir y vas a estar siempre cuidado, pues obviamente que ese es el lugar. Dos, que tú sientas que la teoría de ese psicólogo te hace sentido. O sea, que cuando te da esa interpretación, dice, ¿sabes qué? Yo creo que tú debes trabajar en tu relación materna porque te está sucediendo esto, etcétera, etcétera. Y vos dices, me hace total sentido. ¿Por qué? Porque uno tiene adentro su verdad. La verdad no está en el psicólogo. La verdad es que el psicólogo es un detective. Pero tú vienes con tu verdad interna. Entonces, cuando tú entiendes a través de esa teoría y le das la interpretación al paciente, y es como te explotar el cerebro y se te ilumina todo, ¿no? Y dices como, sí, esto es lo que me pasa, esto es, le pusiste palabras. Quiere decir que la teoría del psicólogo también como que engranó súper bien a la búsqueda que tú estabas haciendo. Y tres, si es que tú sientes que igual es un espacio súper neutral, por ejemplo, que es seguro, etcétera, y en esto, la verdad, he conocido lamentablemente colegas que, bueno, y mi psicólogo me dijo que nos vayamos ahora a tomar un café para tener la terapia en un café. Como, no, eso no se hace. Ay, mi psicólogo me dice que tiene un paciente que tal vez podría ser súper bueno para ser mi pareja. No, eso no se hace. Entonces, estas cositas que son como de ética, de valores, y que vos sientes que eso también tiene tu psicólogo, ahí es. O sea, y pasa, ¿no? O sea, debe pasar mucho y que tal vez quiere encontrar toda la solución a las cosas que estás viviendo. Y sí es cierto que uno, cuando va en las primeras sesiones, yo ya me he dado cuenta que vas y justificas todo, ¿no? Entonces empiezas a encontrar todo en el exterior, que al final de cuentas está dentro tuyo, tu respuesta, y llegas a ese proceso. Puede ser tal vez en una sesión o tal vez en varias, pero son procesos de autocrecimiento, y el rato que tú decides ir a golpear ya la puerta de alguien, porque conversábamos con amigos, decía, el psicólogo en mi época, no me creo muy viejo, pero creo que en mi época el psicólogo era como que los que se portaban mal en el colegio o en la escuela, el castigo era irse al psicólogo. Y eso era un tema súper fuerte, porque tú no es que sentías y decías, o sea, sentías como que, estoy loco, por eso me voy al psicólogo, o me porto tan mal para irme al psicólogo, que era el castigo que te ponían los profes o tus papás. Pero los procesos no son así, porque todos necesitamos terapia en las cosas que estamos viviendo, por todas nuestras creencias, dogmas y todo lo que vivimos. Y digo, ahora es muy chévere, porque hay parejas muy jóvenes, o chicos y chicas muy jóvenes que saben que necesitan terapia para avanzar en la vida. Y estamos hablando de chicos de 16, 17 años que no necesariamente tienen unos problemas gravísimos, sino que dices, necesito este apoyo para mi crecimiento y para lo que yo quiero hacer. Y creo que eso es súper importante, ese cambio que ha habido mental en la sociedad. Y nosotros como padres deberíamos darnos cuenta que también eso puede pasar. Y yo siento que también tenemos una obligación con la generación de arriba. Porque la generación de arriba es como que, o sea, estuvieron como que en un marco y todo lo que decían ellos era lo correcto, y nosotros teníamos que hacer caso a lo que ellos nos decían. O te sentabas en la mesa con el abuelito y todos escuchábamos lo que el abuelito contaba, cuando tal vez tienen muchas cosas que sanar todavía. Y todavía tienen tiempo. Yo creo que también es como que si todavía tienes tu papá que tiene 60, 65, 70, 75 como el mío, todavía tiene tiempo en proceso de sanar en vida. Y que podría ir haciendo esto también eco en toda su familia. Ahí voy a otro lado. ¿Cómo sientes que, por ejemplo, en las terapias de pareja que das, no necesariamente va la pareja a una terapia, ¿no? Necesariamente puedes decir, yo necesito terapia de pareja,
pero tal vez mi pareja no quiere ir todavía o no siente que es su momento. ¿Cómo manejas este tema en su momento o te ha pasado? ¿Cómo es el proceso? Uh-huh. Generalmente en las redes sociales, sobre todo en las historias que pongo bastante contenido, constantemente tengo estos mensajes así de paz, yo quiero hacer terapia, pero mi esposo no quiere saber nada, está súper cerrado, dice que no le va a ir a contar sus problemas a nadie y peor a un desconocido, etcétera, y tantos mitos que tienen en su cabeza. Y me dice como, ¿qué puedo hacer? Y la verdad es que la terapia de pareja siempre empieza con la transformación de uno mismo. Entonces nosotros, por ejemplo, dentro del equipo, nuestra metodología que tenemos es que primero abordamos a las personas individualmente y luego vemos el vínculo. ¿Y qué crees? Es súper interesante ver cómo al comienzo en la terapia individual el vínculo empieza a sanarse solo. Y terminamos muchas veces haciendo terapia de pareja, así tal cual la vincular, 3 o 4 sesiones, porque ya están bastante bien ya solo con la parte individual. Y es por eso que yo siempre recomiendo a la gente que no importa si tu pareja no quiere hacer terapia, anda tú. Porque el momento que tú te estás transformando, tienes el 50% de la relación. Y cuando ese 50% cambia, es indudable que el otro 50% va a tener que modificarse y cambiar. Muchas veces veo que es un tema de falta de límites, por ejemplo, o de baja autoestima, que hace que yo estoy sosteniendo este matrimonio sola, estoy haciendo todo por mi hogar, y ese es el problema. No puedes hacer tú todo, porque algo que es lo que mueve al ser humano es el deseo, ¿ya? Tú no puedes, si es que acabas de almorzar semejante buffet y yo te ofrezco un plato más, ¿tú deseas comer? No. Claro, vas a desear algo siempre y cuando esté en falta. ¿Qué quiere decir eso? Que cada vez que el ser humano se pone una meta, esa meta está basada en una falta. Entonces, si tú como pareja estás abarcando el 100% de ese vínculo, ¿es necesario que el otro ponga algo? No. Si tú pones el 90%, tu pareja va a dar el 10%. Si pones el 80%, tu pareja va a dar el 20%. Entonces, es una cuestión de límites y de transformación interna que si tú te haces cargo solo de tu 50%, el otro se va a mover y ese huequito de falta va a hacer que el deseo empiece a prenderse para que justamente haya un cambio de dinámica en cómo se vincula. Y después, capaz que la otra persona, o la parte de la pareja que falta, pide ya terapia. Totalmente. Porque a la larga dices... No sabes claro. cuántas personas han llegado a tocar la puerta de mi consultorio, pero de esos que eran antipsicólogos, de que yo sé lo que me falta, yo sé lo que me sobra, yo tengo la razón, yo sé lo que es mi verdad, y están tocando la puerta de mi consultorio. ¿Y sabes por qué? Porque dice, no quiero perder a mi mujer. Pero eran unas relaciones de esas que durante muchos años esa mujer era la que hacía todo por el vínculo. Pero una vez que supo poner límites y decir, ¿sabes qué? Si tú no cambias, me pierdes. La puerta del consultorio. Quiero sanar, no quiero perder mi matrimonio. Pero eso se va a dar siempre y cuando esa persona despierte. Si está súper cómodo en el mal sentido, no se va a movilizar. Y también puede pasar que tal vez ya están los papás y empiezas a sanar los hijos. ¿Te ha pasado eso también? Sí, totalmente. Es que cuando sana uno del sistema, todo el sistema se moviliza y empiezan a sanar de poco a poco. O sea, la gente o tu familia ve el cambio positivo que tú tienes y obviamente empieza a cambiar. O a veces cuando es una familia muy disfuncional y tú empiezas a hacer ese faro de luz en medio de la oscuridad para todos ellos, hay veces que también eso puede provocar rechazo, porque capaz si tú eras, ¿cómo se llama en terapia sistémica? El chivo expiatorio, es decir, eras el basurero de la familia, en ti depositaban toda la basura. Entonces una vez que el basurero se va y ya no tienen dónde desechar lo suyo, se empiezan a generar malestar. De ti mismo, claro. Y eso molesta, entonces a veces es, claro, vos con tu terapia o tu terapeuta no sirve para nada, y empiezan a deslegitimizar lo que tú haces, porque obviamente les dejaste de funcionar para la parte negativa. Pero cuando uno del sistema cambia, todo cambia. Le sacaste de la zona de confort que tal vez eras tú mismo tratando de solucionar los problemas del resto, cuando nadie se hace cargo de los suyos propios. Y en las familias pasa eso normalmente, porque siempre hay alguien como que está tratando de suplir, sobre todo los padres, ¿no? Los hijos. Y eso nos provoca vacíos posteriores. ¿Y cómo empiezas el tema de los retos?
porque escuchamos mucho en redes que el reto de los 3 meses, que el reto sensitive, que lo que vienes haciendo ahora, ¿de dónde nació? ¿Cómo creció? ¿Cómo te inspiras para escribirlo? Porque eso también es importante, porque no es que sacas y copias de algún lado, sino es algo que te llega. ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo lo estás haciendo? Realmente que cada reto ha surgido en base a una inspiración muy personal y bueno, del momento. Y es por eso que creo que cada adversidad termina siendo muchas veces fuente de inspiración para crear algo nuevo. El primer reto que yo saqué fue ya hace 8 años, que fue el reto de los 3 meses. Y este nació en base a una relación que estaba teniendo yo en ese momento, en donde a los 2 años de lo chéverísima que era, así como que hacíamos un montón de cosas nuevas, estábamos muy conectados, la verdad es que y empiezas a notar que la rutina te pasa factura. Entonces dejas de hacer cosas nuevas, te aburres un montón, en eso se enfrían los sentimientos, por ahí empiezan las discusiones, etc. Entonces yo me acuerdo que tuve la idea de hacerle por su cumpleaños una cajita donde le puse como, creo que eran 50 tarjetas, así. Pensaba yo en cosas súper creativas de por poco y lanzarse en paracaídas, ir de picnic en el río y un montón de cosas así. Para obviamente romper la rutina. Entonces yo le di y empezó a funcionar súper chévere. Y dije como, ¿y si esto aplico a los pacientes? Entonces ahí empecé a estudiar, a ver todas las cosas que yo me daba cuenta que sucedían en consulta. Y ya no era pues lánzate del paracaídas, sino la verdad eran técnicas de comunicación, de tiempo de calidad, de cómo conocerte más, y le puse la parte teórica y la que está detrás de la terapia de pareja. Entonces empecé con esas tarjetitas y me acuerdo que el primer reto sacamos era una cajita de madera, así súper artesanal. Las tarjetitas me ayudó a hacer una amiga que era arquitecta y manejaba Photoshop, o sea, así súper artesana la cosa. Entonces saqué la idea, conté igual en Facebook porque en ese momento manejaba mucho esto de seguir escribiendo y dije, bueno, tengo este proyecto, ¿les gustaría? ¿No les gustaría? Me acuerdo que saqué 20 cajas y en menos de una hora se acabaron las cajas. Y yo, no puede ser. Luego mandé a hacer 30, después de un día se acabaron las 30. Entonces dije, bueno, tengo que ver en un sistema que funcione para tener una producción más amplia y que sea también un poco más económico. Y en eso saqué ya la cajita física del reto de los 3 meses, que tienen estas 40 tarjetas con diferentes actividades para trabajar en tu relación de pareja, en comunicación, en volver a hacer detalles, en tener tiempo de calidad. Y de hecho hasta le sumé la quinta área en la que trabaja es romper la rutina sexual dentro de estimulación sensorial. Entonces era súper interesante ver cómo mis pacientes iban cambiando. Entonces yo les daba como, a ver, sigan estas instrucciones, esto es un juego, saquen 3 tarjetas por semana y hagan. Y a medida que yo iba trabajando con ellos, iba viendo que, digo, ¿por qué no hacer algo que los pacientes no tengan que venir a terapia ya con la mega crisis, sino que más bien puedan todos adquirir y prevenir? O sea, que sea una fuente de prevención para no caer justamente en esas crisis, porque si tú tienes buenos hábitos, realmente que es mucho más fácil la vida. O sea, si te comunicas bien. ¿Crees que todas las parejas cumplen como que ciclos? O sea, como dices tú, o sea, llegas a este ciclo, o sea, sabes que vas a llegar acá, como que es lo que tú dices, prevenir, porque sabemos que vamos a llegar a este momento, qué hacer en ese momento, y tener como que a la mano algo y decir, es que esto no me está pasando solo a mí, ¿no? O sea, me veo reflejado en todas las parejas o la mayoría de parejas que pasa. Y ya como que hay unos red flags que dicen ahora los jóvenes, ya estoy con lo que hablan mis hijos, y que te dices, oye, capaz que es momento de tomar en cuenta un par de cosas. ¿Cuándo crees que es este momento en las parejas que dices, sí, o sea, no es que no nos queremos o no nos amamos, sino que llega un momento que tienes estos ciclos? El ciclo más importante que pasa una pareja es cuando cae del enamoramiento. Y eso sucede químicamente y cerebralmente, está comprobado a los 2 años. Entonces, ¿qué pasa? Vos a una pareja que recién está empezando una relación, le preguntas como, dime 3 cosas que no te gustan de tu pareja. Se quedan trabados. ¿Por qué? Porque tú idealizas a esa pareja. Porque justamente el enamoramiento y todo ese cóctel de hormonas que está en tu cerebro hace que tú no puedas ver más allá. Entonces obviamente sacas tu mejor cara también para conquistar a tu pareja, etc. Y hay muchas parejas que no terminan de integrar a su relación el amor sano. ¿Y cuál es el amor sano? Es ese amor capaz de tú ver la sombra de tu pareja, también su luz, y aún así seguir eligiéndole.
Entonces, obviamente, ya cuando hay esa caída, si tú sigues trabajando en esto de no hacer que la rutina te apague por completo, porque pasa el momento químico, digamos, y hay muchas parejas como, ya no quiero, ya no hacen detalles, ya no salen, ya no se dicen te amo, ya no se dan caricias, etcétera. Y obviamente que eso te empieza a apagar, pero si tú sostienes eso y a su vez también, bueno, vas como que trabajando mucho esta parte negativa que empieza a salir del otro, pero que tú lo aceptas como una diferencia aparte de con algo que tienes que convivir, porque nada es perfecto y aún así eso es perfecto. Poco a poco empiezas a entrar en el amor saludable y eso sí es un amor que puede durar miles de años. Entonces son esos amores buenos de tal vez gente ya adulta que vos les ves de sus viejitos y dices como, ¿qué cosas no te gustan? Y dices, sí, esto no me gusta, pero lo acepto, pero lo acompaño, pero yo sé que en la balanza hay más cosas que sí me gustan, que lo hemos logrado acoplar para que juntos podamos ser felices y es eso, es poder ser compañeros de vida que ambos puedan ser felices en ese camino. Sí, que puedes ir encontrando, ¿no? Y creo que a todas las parejas nos ha pasado, porque somos como que diferentes, ¿no? Escribes diferente, pero llegas a un momento parecido. Escribes tu propia vida, personal y en pareja y en lo que haces como padres y todo, ¿no? Pero, y aparte de eso, siento que es justamente esto. A veces uno no entiende a las personas mayores que dicen, sí, yo lo acepto, como que ya le perdono, no pasa nada, ¿no? Como que lo he logrado aceptar y le amo de esta manera como es, y de la misma forma a la otra persona. Y creo que ahí es cuando, no es que hay una confusión en los jóvenes que te dicen, no sé, yo no quiero llegar a ser como el abuelo y la abuela, por ejemplo, ¿no es cierto? Pero más bien eso es un proceso de amor más de decisión de todos los días. Al llegar a tener 40, 50 años de matrimonio y realmente decidir todos los días seguir compartiendo con esa persona. Y ahora que siento, porque yo lo sentí, el tema del reto Sensitive, cuéntanos un poco más de esto de aquí, porque realmente fue un proceso que les digo, no sé si fue octubre, septiembre, octubre, en el cual me sirvió mucho a mí, porque veníamos como que hablando de cosas que yo pensaba y decía, no, hay algunas cosas sí manejo, pero llegó un momento que realmente me encontré a mí mismo y encontré recién por primera vez en mi vida verme a mí mismo y poderme abrazar incluso yo mismo. Y creo que eso es importante porque cuando lo haces, no pienses incluso en lo que inviertes, sino en lo que va a venir después, porque eso va a empezar a sanar tu familia. Es la luz que tú decías hace un momento, de cuando estás encontrando algo, buscando algo y lo encuentras y no sabes dónde va a hacerlo, pues aprovechalo porque esa luz puede ser para toda la familia. ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo lo estás manejando? ¿Estás haciéndolo todavía? Parece que te vi en redes el otro día que ibas a retomar de nuevo porque creo que hay mucha gente que lo está necesitando. Y son como que esos momentos que la sociedad lo necesita. Bueno, realmente el reto Sensitive es de los proyectos que más me he enamorado. Me enamoré de patas. Pasó algo súper curioso conmigo el momento de su creación y es que yo no sabía ni siquiera qué es lo que me sucedía porque no podía ponerle palabras, pero de verdad era un amor, pero profundo, de ilusión. O sea, no sabes cuánta felicidad tuve al momento de hacer el reto y cada cosita que iba haciendo. Algunos que me siguen en redes serán testigos de eso porque yo les tenía en campaña de expectativa que suelen hacer los marqueteros 2 años. Eso no se hace. Yo 2 años les tenía así como, ay, hoy día hice esto y no les puedo contar. Entonces fue terrible para la gente la ansiedad. Pero realmente el reto Sensitive nace, bueno, la inspiración fue en una charla de Daniel Javib que vino al Mall del Río y terminé sola, ¿no? Me fui yendo sola a la charla porque mi ñaño, que era mi acompañante, tuvo que salir a operar, etcétera. Entonces me quedé y le veía a este hombre cómo tenía un don en su palabra. O sea, eran 3 horas, no se cansaba y hablaba y decía un montón de cosas súper lindas. Y ahí fue cuando se me apareció, fue como una iluminación que en mi cabeza se armó todo y así era como una sala de terapia como llena de luces, llena de sensaciones y decía, ¿cómo puedo hacer para que terapéuticamente se trabaje a través de los sentidos y que tú puedas llegar más profundo en ti? Entonces ahí llegué tardísimo, me acuerdo a la casa y le levanté al Mateo, a mi esposo, y le dije, oye, tengo un proyecto que me tienes que ayudar vos. O sea, me decía, ¿qué te pasa? Yo solo tenía el corazón a 1000, era emocionada, o sea, parecía chumada así.
Entonces me decía, ya, sí, yo te voy a ayudar, pero ya duérmete, o sea, ya y no podía dormirme de la emoción que tenía. Entonces en eso empezó poco a poco la construcción de todo esto y era loquísimo porque yo ya tenía como que hacer un diálogo, digamos, se me fue la palabra, como una narrativa de todo esto. Y era información que poco a poco me llegaba. Entonces estaba yo durmiendo, 3 de la mañana me levantaba y era así como tienes que poner esto. Y yo, ¿quién me dice eso? Entonces me levantaba y escribía en mis notas y ponía como tal cosa tengo que hacer, Luego me volví a dormir, otro día otra partecita. Y así poco a poco se iba construyendo, pero yo me sentía como súper apasionada de lo que estaba haciendo y todo. Una vez que tenía ya todas las ideas de lo que tenía que medio ir escribiendo, empiezo a escribir ya como que todo este borrador para ya empezar a ponerle en toda esta sala tecnologizada que es para vivir el reto Sensitive. Y empiezo a llorar, o sea, yo escribía y lloraba y yo decía, por Dios, ¿qué me pasa? Yo escribía y yo sentía el dolor de la gente que iba a pasar por el reto y que iba a poder sacar todo esto. Entonces era una cosa loquísima, pero yo tengo videos así chillando y a la vez así súper emocionada de seguir escribiendo. Entonces, bueno, después de eso ya pasó un proceso en el que justamente empezó ya todo este lanzamiento. Yo me sentía como súper vulnerable, yo sabía que era una cuestión así que venía desde arriba, que era divina, y ya algunas personas empezaron a vivir el reto y personas que por ejemplo eran súper espirituales, cada una desde su forma de religión, a veces se acercaban y me decían, esto tiene toque divino, ¿no es cierto? Y yo así, ¿cómo sabes? Entonces es como que llegaban ellos a sentirlo porque era una cosa así como con mucho amor. Y ahí yo empecé a entender que cuando estuve haciendo el reto estuve como canalizada y que yo era un canal de algo que Dios quería construir como para la gente, para poder ayudar a sanar. Y también hicimos con Mateo la investigación así como ¿en dónde más podrá haber esto? Y por lo menos no hemos encontrado. Entonces esto es la primera sala de terapia 4D. Y qué lindo, o sea, porque es como algo súper innovador y algo que no se ha construido en ninguna otra parte del mundo. Sí, porque es súper sensorial, ¿no? Tienes todo Sí. y compartes muchas cosas que no les vamos a tocar, pero creo que en cada cosa que estás haciendo tocas vidas. Y te cuento algo curioso que nos pasó. Yo le pido a mi ñaño, al flaco que es el fotógrafo, le digo, porfa, necesito unas fotos en el reto. Y me dice, claro. Y nos vamos, dice, ponte en esa pared, ponte allá. Y estaban los proyectores prendidos. Y me dice, nena, se te hacen 2 alas de mariposa. Me dice, y claro, el reto Sensitive está muy conectado a la transformación. Entonces, así como genuinamente y muy al azar, que al final no es al azar, pero todo, o sea, siempre ha habido como un montón de cosas. El día que estábamos yendo a estrenar, que era del reto Sensitive, en nuestro garaje había un arco iris. Qué loco. Y nunca más se hizo. Pero era un arco iris porque estaba con nuestro balcón así de vidrio, con una cosa ahí, pero yo así como no puedo creer. Entonces pasaba esto y tengo las fotos así como que yo apegada y se ven unas alas de mariposa, que es como toda la transformación que tú vives en el reto Sensitive. Y creo que es súper importantísimo tocar esto porque mucha gente cree que se crean las cosas con sentido comercial. Oh. Y en realidad no es para nada eso, es un tema más allá, se podría decir hasta divino, ¿no? De las cosas que nos estás comentando. Sí. Y yo algo te escuché también en tus redes que decías, sí, o sea, de cuando estuve canalizado, porque aceptarle eso, despertarte a las 3 de la mañana con algo que te está llegando, de un sueño o de alguien que te está diciendo algo, si ese es mi momento de escribir, también es tomar responsabilidad con el mundo. Y creo que esto es súper chévere porque a la larga todos deberíamos, en tu momento, por ejemplo, dices esta charla de Daniel, y creo que todos en nuestro momento de vida tenemos algo parecido, pero no nos atrevemos a hacerlo. Y tal vez es nuestra responsabilidad, como te digo, con el mundo, sí atrevernos. Y no decirnos, claro, capaz que esto es un viernes y el lunes me olvido porque a la larga ya tengo mi vida normal y tengo mi trabajo y mis cosas, pero tal vez está siendo un medio porque alguien mediante eso está necesitando escucharlo. Entonces, y creo que a todos nos puede pasar un momento en la vida y hay que tener como que estas alertas en las cuales, ¿cuándo es tu momento para poder hacer algo por el mundo? Y cuándo es tu
tu meta de vida o tu razón de ser, que puede ser en estos instantes que son más allá de lo explicable razonablemente. Y te quiero agradecer, Paz, por haber venido, por contar tu historia de vida, porque creo que esto es importante, porque va a inspirar a mucha gente. Creo que el tocar vidas de todas las edades es fundamental, y lo que estás haciendo y lo que has hecho también. ¿Qué le puedes decir para cerrar este podcast a la gente que nos está escuchando en este momento? Decirte que realmente uno no sabe en qué momento tu palabra va a llegar tan profundo a alguien que esa palabra pueda ser como una semilla que empiece a germinar. Y es que eso es justamente la psicología, y es eso lo que se trata la vida. O sea, no hay ser humano sin lenguaje, y justamente el lenguaje y las palabras son los que nos permiten expresarnos, definir quiénes somos, definir en quién nos queremos convertir. Y justamente lo que están haciendo este podcast es brindar muchas palabras que llegan a la velocidad de la luz a la mente de muchas personas, y tú no sabes de qué manera puedes transformar. Entonces, con ese criterio, decirles que cada persona realmente sea consciente de lo que está diciendo a su pareja, a su hijo, a su papá, a tu trabajador, porque todo lo que tú dices puede transformar y crear en realidades. Muchas gracias. Voy a terminar con esto, pero creo que es importante tocarlo. En diciembre, cuando estuvimos yo en terapia con La Paz, llegó un rato que me dijo, bueno, ¿y cómo vas a aportar al mundo algo de tu vida? Dices, tienes como que un deber hasta fin de año y después nos vemos y ver qué va a hacer. Y yo llegué después del fin de año y le dije, voy a hacer un podcast. Y desde ahí nació esta idea de lo que estamos haciendo ahora. Y creo que es justamente en esto cuando vas sanando y cuando te vas dando cuenta que puedes hacer algo, tanto por ti, porque vas sanando, que también por las personas que están a tu alrededor. Y creo que nace esto no de un tema, como te decía hace un rato, comercial, sino más bien es un tema de lo que podemos aportar al mundo como un reto, una meta. Y vas encontrando amigos en el camino, como los que están atrás de cámaras, que también estamos en el mismo proceso, y nos vamos encontrando, y realmente es más allá de lo evidente, digo yo, y te vas dando cuenta que hay muchas almas que están en el mundo queriendo sanar, y sanar muchas vidas. Así es que, como siempre, terminamos. Somos seres de luz viviendo esta experiencia física. Nos vemos la próxima semana. Gracias, Paz. Gracias a ti.